buenas tardes. Buenas Nosotros tardes. somos del bachiller COBAE, plantel 26, y ahorita pues nos tocó hacer una encuesta, entonces pues vamos a empezar. Sí, claro, con gusto. Nuestro tema que le venimos a hablar es sobre el aborto. Bueno, empezamos. ¿Usted qué sabe qué es el aborto? Bueno, el aborto es la interrupción de la concepción antes de la semana 8 de gestación o bien antes de que el bebé o el producto pese menos de medio kilo, 500 gramos. ¿Cuántos métodos existen para abortar? Pues realmente hay uno, ¿no? Que es el aborto médico. Idealmente es el único que existe, pero pues bueno, como ustedes bien sabrán, la población en general ha ideado muchos métodos con los que creen que pueden llegar a abortar, pero realmente hay uno solo. ¿Qué ocurre si hay más de un aborto? Si una mujer se practica más de un aborto, ¿a eso te refieres? Sí. Bueno, si es por indicaciones médicas, pues realmente no ocurriría nada, ¿sale? Siempre y cuando pues lo hiciera de manera adecuada o las indicaciones por las que se le realizaran pues fueran las correctas. Si la pregunta va más encaminada a cuáles serían las secuelas de una mujer después de realizarse abortos, depende bastante del estado previo de salud de la paciente. 2, cómo haya quedado el órgano reproductor de la paciente después de cada aborto. Y 3, qué tipo de aborto se realizó, ¿no? Porque, por ejemplo, hay aborto por legrado, hay aborto que únicamente utilizamos medicamentos, y pues son los más comunes, ¿no? ¿Con cuántas semanas de gestación se puede abortar? Es legal en algunos estados hasta antes de la semana 8 de gestación. ¿Y qué signos puede indicar que una mujer está sufriendo de aborto? Bueno, cuando es un aborto de manera fisiológica, es decir, que la mujer no lo indujo, puede haber sobre todo sangrado en las primeras semanas de gestación o bien dolor a nivel de la cadera, como si fuera a menstruar, pero con un dolor mucho más intenso. ¿Puede saber alguna persona que ya ha abortado? ¿Cómo, perdón? ¿Puede saber una persona si ya abortó? ¿Puede darse cuenta de Ajá. si ya ha abortado de manera natural? No, realmente los abortos que se dan de manera natural o espontáneos son debido a anormalidades en los fetos respecto a los cromosomas que tienen, ¿no? La composición genética como tal. Y generalmente todos se desechan en etapas muy tempranas. En algunas situaciones incluso, como bien mencionas, las mujeres no se dan cuenta y los llegan a confundir con la menstruación. Solamente llegan a tener a lo mejor un poquito más de cólico o el sangrado un poquito más de lo que debiera ser, o bien la presencia como de coágulos, ¿no? Como pedazos de gelatina ahí dentro de la menstruación, pero no lo logran identificar. Entonces son pacientes que tienen un sangrado y a la semana, 2 semanas, viene la menstruación y ya dicen, bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Es mi menstruación. Y realmente no se dan cuenta, no es algo tan común o no hay un consenso exacto de cuántas personas han pasado por esta situación, pero realmente no tienen alguna molestia o alguna complicación posterior. ¿Y usted sabe todas las consecuencias que puede llevar a provocar el aborto a largo plazo? Sí, mira, sobre todo con las pacientes que se someten a métodos pues no médicos para abortar, independientemente de las situaciones psicológicas que le va a conllevar a la paciente como tal haber realizado un acto de esta naturaleza, pues ya de manera orgánica en su sistema sobre todo, pues depende de que no hayan quedado restos en la cavidad uterina de los productos de la concepción, es decir, que todo haya salido. 2, si tenemos, por ejemplo, o fueron legrados lo que se realizó, pues depende bastante de qué tan intenso se haya hecho y del estado en el que hayan dejado el útero, ¿no? Para posteriormente desarrollar complicaciones. ¿Qué riesgo puede sufrir una persona si se practica un aborto? Pues las complicaciones o los riesgos pueden ser muchos, pero yo creo que a lo mejor el más importante es el sangrado dentro del mismo procedimiento. Hay pacientes incluso que en el mismo procedimiento pues llegan a fallecer producto de que se desangran como tal, hay una coagulopatía de consumo,
o bien pacientes que posterior a algún procedimiento de esta naturaleza llegan a desarrollar infecciones que posteriormente se generaliza, eso se llama sepsis, y también conllevan a pues, quitar la vida de la paciente. ¿Y usted qué piensa si se legalizaría el aborto? ¿Disminuiría o el índice de aborto o aumentaría o seguiría igual? Pues mira, no creo que impacte tanto respecto a las tasas de aborto en sí, ¿no? Yo creo que ya la población, o ya la mayoría de nosotros, estamos bastante informados acerca de los métodos de planificación familiar. Si realmente quisiéramos hacer un cambio, por ejemplo, en los índices de los embarazos a edades tempranas o embarazos no deseados, lo que debemos de reforzar pues es la prevención, porque al final de cuentas es algo que tú puedes prevenir si no lo deseas. Una persona que quiere abortar, en la mayoría de los casos, por ejemplo, pues son personas que son conscientes de sus facultades y que tuvieron también la decisión de embarazarse o no sé si me explico. A lo mejor hay, por ejemplo, en embarazos, por ejemplo, por violación, pues sí, ¿no? Como que habría una disyuntiva entre si tener que seguir con la vida del bebé o quitarla, ¿no? Como que ahí es algo que tú como mujer no eliges. Pero de ahí en fuera, todas las demás situaciones, pues realmente tú tuviste la elección en su momento de embarazarte o no. Entonces, para realmente impactar en las tasas de embarazos no deseados, pues lo que se debe de reforzar más que otra cosa son los métodos de planificación familiar. En caso de que una persona quiera interrumpir su embarazo, ¿dónde puede dirigirse? Bueno, aquí en Puebla no es legal. O sea, insisto, los únicos estados donde ya es legal, si no mal recuerdo, es Ciudad de México, recientemente el estado de Oaxaca y un estado del norte. No recuerdo exactamente cuál, pero lo más cercano sería aquí Ciudad de México, Oaxaca. Y te soy sincera, desconozco del protocolo que se tiene que seguir para pues hacer uso del servicio. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo. ¿Nos podría dar su nombre? Sí, claro. Citlali Rubí Melchor.